Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Amigas y amigos, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, este espacio de alegría y este espacio de información, diría yo. Es un día complejo hoy día, en verdad. No sé cómo partir, pero bueno, partiremos como siempre, primero que nada, agradeciendo a nuestros queridos amigos que están aquí presentes y hacen posible este programa. El gran Francisco Saavedra, por ahí. Francisco, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Y nuestro amigo David Valenzuela, que está por ahí, lo pueden ver ahora también. Ahí está saludando. Muy bien. Recordamos, como siempre, a nuestro amigo Luis Felipe Buletich, que nos ha inspirado en este espacio. Y hoy estoy solo porque Diego, mi compañero de andanzas y mi partner en muchas cosas, no está. No pudo venir hoy día por alguna razón, pero bueno, estamos aquí y con Diego estuvimos conversando un poco respecto a cómo abordar este día. Estamos terminando junio, un mes común y silvestre, pero que nos dejó ayer, ¿ayer fue o no? ¿Ayer o antes de ayer? ¿Estados Unidos? Antes de ayer, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, pues ayer estuvimos escuchando al señor Trump. Es mucho lo que se puede decir, y mucho lo que se puede analizar respecto de la guerra y respecto de lo que significa la invasión de un país sobre otro. Es mucho lo que se puede discutir y dialogar y conversar eternamente respecto a cuestiones políticas, geopolíticas, estructurales, económicas. Se puede hablar un montón y podemos pensar que hay personas que entiendan que esto era necesario, personas que entiendan que no era necesario, personas que están de acuerdo, personas que no están de acuerdo. Sin embargo, la guerra nunca es buena, nunca. La violencia jamás puede ser entendida como el medio de solución de nuestros conflictos, nunca. La violencia aparece cuando se nos acaban los argumentos. La violencia aparece cuando no tenemos nada que decir y no tenemos nada que aportar. En ese sentido, que venga quien venga, en el fondo, ¿no? A decidir, o que venga quien sea a invadir otro país a través de la fuerza, resulta un sinsentido siempre. ¿Por qué digo esto? Porque la guerra y el terrorismo tiene justamente esa función, instalar el terror. Y el terror, de alguna otra manera, lo que hace es que nos hace vivir en un estado constante de ansiedad, de angustia. El efecto psicológico que tienen las guerras es devastador para cualquier ser humano, Imagínense ustedes, o sitúense ustedes, en una situación en la que estamos siendo bombardeados, en la que no sabemos qué va a pasar, en la que vemos despegar misiles y caer cohetes durante todo el día, podemos estar en cualquier parte de la ciudad o del país. Imagínense ustedes lo que significa para la vivencia de un ser humano atravesar una guerra. En los niños resulta particularmente complejo porque los niños y niñas, al igual que nosotros los adultos y las adultas, y las adultos y adultas mayores, vivimos ciclos particulares del desarrollo. Los seres humanos crecemos, avanzamos en la vida y nos desarrollamos siempre en distintos ámbitos de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos desarrollamos, los seres humanos, el desarrollo que más conocemos, el que más identificamos es el desarrollo físico. Nos acordaremos todos que cuando éramos pequeños o hasta que veamos un niño o una niña y lo dejamos de ver durante un mes y misteriosamente ha crecido un montón, ¿no? Como que se nota más el desarrollo físico, porque las personas crecen, porque van teniendo tareas evolutivas importantes. Un niño o la niña apoya la cabeza, apoya el cuerpo, se pone de pie, camina, salta y corre, ¿cierto?
Pero a la par que ocurre esto, que el niño salta, corre o que aprenda a hablar o lo que ustedes quieran, también ocurren otros fenómenos del desarrollo al mismo tiempo. Es decir, se va desarrollando en términos físicos, pero al mismo tiempo se desarrolla en términos psicológicos, emocionales, sociales, morales, etcétera. Entonces, cualquier afectación que hagamos sobre cualquiera de estos ámbitos del desarrollo va a afectar indudablemente a los otros ámbitos del desarrollo también. Lo mismo pasa con los adultos, lo mismo pasa con las personas mayores. Las personas mayores están atravesando una fase del desarrollo, fundamentalmente cognitivo o emocional o psicosocial, diría yo, donde el principal objetivo o el principal sentido que tiene el desarrollo de las personas mayores es, por ejemplo, reflexionar y pensar respecto a la posibilidad que tienen de dejar una huella, generatividad lo llamamos, de dejar una huella en el mundo, ¿no? De entender cuál fue el paso de la vida y qué importancia le asignan a las cosas que hicieron. Pero eso, pensar en la huella que estamos dejando o pensar en cómo fue nuestra vida es muy distinto de una persona de 15 años y de 14 años. ¿Ok? Entonces, en cada fase del desarrollo ocurren eventos importantes, epifanías importantes, que nos hacen entender de alguna otra manera que estamos en este ciclo constante de evolución. Ahora, en los niños y niñas, las habilidades cognitivas o la habilidad reflexiva no están del todo desarrolladas todavía. ¿Por qué? Porque efectivamente en términos cognitivos llegamos a una fase en la que priman o se desarrollan ciertos tipos de razonamiento en la adolescencia. Podríamos pensar que la estructura cognitiva, el razonamiento completo, podría estar desarrollado cerca de los 15, 16, 18 años. Pero menores que eso todavía no entienden lo que significa una guerra. Entonces, ¿cómo le explicamos a un niño o le explicamos a una niña de 8 años, de 9 años, esto que estamos viendo en la televisión? Esto que escucho que conversan todas las personas, esto que escucho que conversan en el colegio, esto que dicen las noticias, que guerra, muerte, destrucción, misiles tácticos, aviones, población, qué sé yo. Es difícil, pero hay que hacerlo de una manera en que nosotros tengamos la certeza que el niño va entendiendo lo que les decimos. Es decir, aquellas cosas que queremos mencionar, que hay que mencionarle a los niños siempre hay que hablarles con la verdad, pero tengo que hacer una traducción de lo que quiero decir a la estructura cognitiva de un niño. ¿Ok? Habrá que explicarle cómo se pelean, habrá que explicarle por qué se pelean, habrá que explicarle la diferencia entre colaborar y atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, quiero insistir en esto, los daños emocionales y psicológicos de una guerra son devastadores para cualquier ser humano. Yo creo que les conté más de alguna vez que mi mamá nació en la Segunda Guerra Mundial, en un hospital de refugiados, en Modugno, en Italia. Y yo podría pensar que la vida de mi mamá está atravesada hasta el día de hoy, por los efectos secundarios que trae la guerra sobre las personas. Mi mamá alcanzó a estar poco en la Segunda Guerra, pero vivió la posguerra. Y la posguerra nos va demostrando miedos, inseguridades, terrores, fantasía, porque no es simple vivir una guerra. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar eso? ¿Cómo hacemos para recuperar a las personas que ya están viviendo este fenómeno, ¿no? Entonces, lo primero es condenar la guerra en toda su forma. Lo segundo es preocuparnos de los niños y las niñas, los adolescentes, las personas mayores, para que vayamos entendiendo qué pasa con esta guerra. ¿Y por qué ocurre esta guerra? ¿Cuál es el sentido que tiene? Visualicémoslo de la siguiente manera. ¿Cuál es el sentido que tiene atacar a otro país? Atacar por la fuerza a otro país. Como que el sentido parece que se diluye un poco, ¿no? Yo ayer pensaba que estaban hablando los periodistas y decían qué terrible la guerra, qué mal esto, lo que está sucediendo y tal. ¿Cómo nos afecta a nosotros?, preguntaba un periodista a otro señor. Y el señor empezó a hablar de, qué sé yo, el precio del petróleo, no sé, cualquier tontera. Y yo reflexionaba para adentro y decía, qué increíble, porque no nos tiene que importar cómo nos afecta a nosotros una guerra, o tiene que ser lo último que nos llame la atención. Lo que nos tiene que importar es lo que está pasando en ese país. Es decir, hay una guerra de hasta ahora 2 países sobre uno, y ese uno contra los otros 2,
pero lo único que nos debe importar es lo que pasa con esa población. Lo único que nos debe importar es lo que pasa con esos niños, niñas y con esa gente que no tiene nada que ver con esto, más que cómo me va a afectar a mí. Salirnos de este reduccionismo imperante de decir, bueno, esto que le pasa al otro, ¿cómo me afecta a mí? Esto que le pasa a ellos, ¿cómo a mí me determina? Esto que está sucediendo afuera, ¿cómo me va a afectar en mi trabajo, en mi auto, en mi consumo de petróleo, combustible, parafina, lo que sea? Es un reduccionismo tremendo. Debemos pensar siempre en el prójimo, debemos pensar en los otros. Esa es la clave de cualquier relación humana y esa es la clave de cualquier ética relacional en la que el principio fundamental tiene que ver con el otro. Y cuando hay guerra, violamos al otro, atravesamos al otro. Cuando hay guerra, nos debe preocupar el otro y no nosotros, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho aquí con Diego, la necesidad de informarnos profundamente de lo que está ocurriendo. No basta con lo que diga un presidente, no basta con el tweet del presidente Boric, no basta con eso. Está bien, es una manifestación de un presidente, como hay manifestaciones de otros presidentes. Pero no basta con eso, sino que hay que meterse más adentro, hay que buscar un poco más de información, hay que leer un poco más, hay que escuchar un poco más. No basta con escuchar las palabras de Trump si es que no hago un análisis profundo de las cosas que vienen ocurriendo, si no entiendo el sentido que tiene este famoso avión, que por qué lleva tal cantidad de bombas. Me explico. En definitiva, bueno, están atacando el famoso enriquecimiento de uranio. Bueno, preguntémonos qué es el enriquecimiento de uranio. Preguntemos eso. Preguntémonos si sabemos lo que es el enriquecimiento de uranio y qué implicancias tiene para el desarrollo de la humanidad. Y ahí entender, recuerden que bases no son instalaciones nucleares. No se pueden atacar por el derecho internacional, ¿cierto? Entonces, debemos entender que cuando hay una base nuclear está pasando algo ahí. Y ese algo que está pasando tiene que ver con cómo enriquecemos este uranio para generar mayor impacto, mayor expansión de sus propiedades, ¿no? Bueno, en fin, no voy a hablar de eso, pero tiene que ver con eso. Entonces, hay que ver la respuesta que va a tener un país como Irán, que se siente vulnerado. Por lo pronto entiendo que va a disponer de su flota naviera para bloquear no recuerdo el nombre ahora del paso que tienen ahí, que es por donde transita el 30% del petróleo mundial. Entonces la idea es bloquear eso para generar un impacto económico en el mundo. Pero bueno, ese impacto económico ocurre porque hay una guerra, ¿no? Porque hay, en fin. Entonces es rara la manera de terminar este mes, se extraña y a nosotros nos llama la atención mucho y siempre nos va a llamar la atención desde nuestra universidad, desde nuestra Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, desde nuestras carreras de las ciencias de la salud, siempre nos tiene que llamar la atención el bienestar y la protección del prójimo, siempre. Nuestro proceso formativo en las ciencias de la salud es un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como eje central de este proceso el proceso de transformación del otro. Dicho de manera simple, lo que nos importa es cómo se transforman nuestros estudiantes, ¿ok? Y cómo se transforman nuestros estudiantes en personas de bien, en personas que están al servicio de otras personas. Entonces, pensar en una guerra, pensar en la violencia, pensar en pasar a llevar a los otros es algo que no podemos permitirnos ni siquiera como institución educativa a nivel mundial. Ya hablamos la semana pasada de lo que estaba pasando con las universidades en Estados Unidos y el impacto que eso tiene profundo en los procesos formativos. El otro día leí una columna sobre la necesidad de la filosofía, historia y educación cívica en los colegios. Entendemos todavía la importancia que tienen todas las disciplinas dentro del marco de una otra disciplina. Los psicólogos se forman en estadística, en biología, en filosofía. Los médicos se forman en biología, en trabajo en equipo, en psicología. Los terapeutas ocupacionales se forman en fisiología, en terapia ocupacional, en psicología del desarrollo o ciclo vital. Porque es imposible pensar que un profesional actúa solo en el mundo. Un profesional actúa siempre en conjunto con otros profesionales. Entonces, como yo actúo en conjunto con otros profesionales, entiendo que soy parte de un concierto profesional, ¿cierto? Desde la misma lógica,
un país espanta un concierto de países. Entonces, cuando ocurre esto, como la guerra o con la violencia, nos afecta en todo sentido y como profesionales tenemos que estar dispuestos a aceptar, a cuidar y a proteger a las personas que están en esta situación. ¿Sí? Es el primer llamado de cerrando este mes. Y a mí lo que me llama la atención siempre es el poder que tienen los medios. El poder que tienen los medios para determinar lo que pasa en la población. Los medios informan, entretienen, tienen un mandato institucional y un mandato cultural tremendo, pero a veces nos perdemos un poco en eso. A veces como que los medios se preocupan de otras cosas que les hagan más sentido que la profundidad de los seres humanos. Nos importa más lo que está pasando en el programa 1 o en el programa 2 o qué dijo cuando en verdad los medios debiesen procurar otras cosas. Me entrevistaban el otro día de Chilevisión y me preguntaban si es que era necesario o era bueno que... a ver, parto de más atrás. Entiendo que hay un programa de televisión de estos de encierro donde hay una persona que está haciendo mucho escándalo. ¿Ah? Entonces me preguntaban, no por esta persona, porque los medios saben que yo no puedo dar ninguna opinión de alguien que no conozco, pero sí que doy y opiniones respecto al comportamiento de las personas, ¿ya? De los seres humanos. Bueno, como es una persona conflictiva, que tiene mucho rating y tal, me preguntaban si es que efectivamente la televisión debiese favorecer este tipo de personajes o debiesen no favorecerlo. Y por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que ningún medio de comunicación masiva fomente el ingreso de personas que no colaboran, que no aportan y que no hacen un bien a la sociedad. Eso es llenar de escoria a nuestra población. Y yo diría que en esta lógica de los medios siempre hay cosas que nosotros no logramos darnos cuenta porque pasan como colá. En ese sentido me acuerdo de una canción del gran Miguel Mateos y el grupo SAS de los años 80, una canción que surge cerca del momento de la guerra de las Malvinas, donde Miguel Mateos nos invita un poco a entender estos mensajes en la radio y ver un poco cómo somos adoctrinados. ¿La tenemos por ahí, Francisco? Vamos con ahí. Miguel Mateos y mensajes en la radio.
Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Bueno, ahí estamos con Miguel Mateos. Y esta canción, yo diría, entre hermosa y dolorosa, ¿no? La verdad es que es del año 88, no es del 82 como yo había dicho, pero da lo mismo, eso es cosa de entender, bueno, da igual. Que efectivamente es una canción que surge producto de una época muy difícil en la Argentina y nos habla de la incertidumbre y de la poca esperanza en el vivir, diría yo, ¿no? Eso sumado a todas estas cosas extrañas de los medios y tal, como de la incertidumbre propia de una sociedad fragmentada, de una sociedad en dificultades, producto de también haber vivido una guerra, ¿no? Recuerden que Argentina venía una dictadura tremenda que termina posteriormente con esta guerra de las Malvinas, con Inglaterra, que finalmente termina siendo un desastre, ¿no? Y que incluso Chile tuvo algo que ver ahí de por medio. Bueno, pero este no es un programa de historia. Pero Miguel Mateos nos acompaña, como siempre, con esta reflexión profunda. Bueno, la guerra es una cuestión dura, ¿no? Como país hemos vivido también momentos difíciles, hemos vivido situaciones complejas como en nuestra historia evolutiva, no solamente en los últimos años, ¿no? Tan grave como una dictadura en términos del impacto que tiene sobre la sociedad, ¿no? Son los golpes de Estado, son, qué sé yo, las historias de nuestro país. También es violento pensar en cómo se administra la justicia muchas veces en nuestro país. También es violento reflexionar respecto de lo que ocurrió con la revuelta del año 2019. Estemos o no de acuerdo, no importa eso, no es esa la discusión. Es un acto violento, es un acto de violencia y que nos violenta a todos, que surge nuevamente cuando se acaban los espacios de diálogo, ¿no? Tan violento como la pandemia. La pandemia en nuestro país fue tremendamente violenta. Fuimos uno de los países que tuvo más tiempo las personas encerradas, y de hecho me parece que somos el segundo país del mundo en el que el sistema educativo estuvo más tiempo cerrado también. Eso es muy violento. Entonces, en un espacio social de constante violencia, tenemos que empezar a pensar de alguna manera cómo salimos adelante de este atolladero violento donde lo que prima es la desigualdad. Pudiésemos pensar que lo que pasa con las licencias médicas. Nosotros podemos pensar un montón de cosas respecto de esto. Yo personalmente nunca he usado una licencia médica en mi vida, nunca. Y una vez falté a mi trabajo, solamente una. Yo empecé a trabajar a los 15 años, yo tengo 55, llevo 40 años trabajando, y falté una vez acá en la universidad porque había tenido un accidente y me fracturé 3 costillas. Entonces dejé ese lunes, me quedé en la casa y el martes vine con la costilla fracturada a trabajar. No es que yo sea un ejemplo de vida, por favor, en lo más mínimo, ni que sea alguien que vale la pena seguir en lo más mínimo, pero tiene que ver con la comprensión que tenemos del trabajo. Tiene que ver con la posición en la que entendemos el trabajo como parte sustantiva de nuestro desarrollo espiritual y existencial. Entonces, alterar una licencia médica para lograr un beneficio que finalmente terminamos pagando todos nosotros, me parece una falta de respeto y un acto violento. Hemos visto ahora diputados y senadores como han viajado con la excusa de las licencias de una manera horrorosa. También hemos visto cómo usan las semanas distritales para viajar fuera del país, lo que también es violento. Entonces, basta que escuchemos a nuestros candidatos a presidente o presidenta, cualquiera de los candidatos, y sus discursos son violentos. Entonces, ¿cómo frenamos esto? ¿Cómo frenamos este país? La otra vez escuchaba a Felipe González, el expresidente español, que decía, bueno, yo propongo una tregua de insultos por 2 meses. Como en España está lo mismo. ¿Cómo no vamos a tener la posibilidad de dialogar de otra manera? ¿Cómo no vamos a estar a la altura moral y a la altura
afectiva, relacional, de una sociedad que tiene que encontrarse y tiene que conversar y no a través de golpes, puño y patada. ¿Cómo no vamos a entender que el diálogo es lo único que nos va a sacar de donde estemos? El diálogo es lo único, y el diálogo constructivo y colaborativo, no el diálogo dictatorial. En el diálogo estoy yo y en el diálogo está el prójimo, y en ese diálogo ocurre el encuentro social, ¿no? Entonces pensar que la violencia, pensar que la agresión, pensar resulta un sinsentido. Por eso es que yo pienso que, podría pensar, ¿no? Mucha gente, muchas personas han decidido ni siquiera traer hijos a este mundo. Así dicen, no, pero ¿para qué voy a traer hijos a este mundo? Mira este país cómo está, ¿qué país le vamos a dar? Y ahí surge un problema tremendo, ¿no? En el país que hemos construido, y en la sociedad que hemos construido, y en el mundo que hemos construido. Hay personas que piensan que no vale la pena traer hijos a este mundo, que no vale la pena que los niños vengan a vivir acá. Entonces, ¿qué hacen? O cancelan la maternidad y la paternidad, o la retrasan, que es una tónica que se está dando hace mucho tiempo. Eso genera un problema tremendo. Acá hay tres cosas importantes que hay que ver, o cuatro. La primera es que hay que hacer una distinción entre la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad de un país. ¿Ok? La tasa de natalidad en nuestro país no está tan grave todavía, está alrededor del 7.3% por mujeres, pero la tasa de fecundidad está cerca del 1.2 fecundaciones, entendiendo que lo ideal sería 2 puntos, ¿no? Estamos en una situación compleja porque además, es decir, 7 puntos de natalidad, 1.2 de fecundidad, nos lleva a una situación compleja en la que existe una tasa de reemplazo de la sociedad. Es feo hablarlo así y es feo pensarlo, pero es real entenderlo también. Hay un momento en que la sociedad debe reproducirse para seguir existiendo como sociedad, porque si dejamos de reproducirnos, va a pasar un tiempo en el que vamos a ver puros viejos en este mundo y nos va a morir, se va a acabar la cuestión. Entonces, para la sustentabilidad o sostenibilidad de los sistemas sociales, necesitamos población, personas. Y si las personas no están naciendo, es un problema tremendo. Hay países que pagan bonos, hay países que generan recursos para incentivar la tasa de natalidad, para aumentarla. Acá en Chile hemos discutido con algunas personas no tanto un bono, ¿no? Un bono de X cantidad de plata por cada embarazo, sino que una ayuda sistemática y sostenida de la sociedad o del Estado, ¿no? Qué sé yo, ayudar con la alimentación y que la educación sea gratuita para los niños no sé, estoy pensando en voz alta. Como que el beneficio sea sostenido en el tiempo. Eso podría ayudarnos a pensar que podría existir la posibilidad de levantar nuestra tasa de fecundidad. Sin embargo, también hay que entender que mucho de esta decisión tiene que ver con las mujeres. Y las mujeres están en otra volada, hoy día diríamos, están en otra mirada del mundo, donde lo que prima, y debe ser así, no debe ser de otra manera, donde lo que prima es el propio desarrollo personal. Antiguamente, hace una buena cantidad de años atrás, recuerden que el año 52 en Chile la mujer tuvo derecho a voto. El año 52 es recién. En la historia evolutiva de una sociedad, 70 años no es nada, absolutamente, un cerrar de ojos. Y en la historia de nuestro país, el año 52 también está recién, y recién la mujer tuvo acceso al derecho a voto, lo que parece inentendible que así sea, pero bueno, es producto de la sociedad. Y asimismo, la mujer fue poco a poco, logrando espacios de validación, logrando conquistar ciertos territorios, ciertos lugares dentro de nuestra sociedad. Y en ese avance, podríamos pensar que hace algunos años atrás, la maternidad era, punto uno, un mandato social, era un camino a seguir por cada mujer, era como el camino que tenían que seguir, porque en verdad, como no había tanto conquista de derechos, ni de espacios sociales, culturales y políticos, digámoslo de manera simple, no había mucho que perder. Hoy, sin embargo, hay mucho que perder. Hoy, sin embargo, una mujer que se dedica a la crianza de los hijos, está bien que así sea y así tiene que ser,
no solo la mujer y el hombre, ¿cierto? Lo que pasa es que digo a la mujer porque estoy centrado en el discurso de los derechos de las mujeres. La maternidad y la paternidad es un acto colectivo que ocurre del padre y la madre o de los cuidadores significativos y es responsabilidad de la sociedad entera. Los niños son responsabilidad del país entero. Los niños y niñas están al cuidado de los padres y las mamás o de los cuidadores adultos significativos, están al cuidado, pero son responsabilidad de todos nosotros, ¿cierto? La educación de un niño y la formación de los niños, etcétera. Ahora, entendiendo que la mujer hoy día ha conquistado más espacios sociales, políticos, culturales, laborales, educativos, para qué decir, las universidades son casi más mujeres que hombres, ¿no? Aunque sea muy binario lo que digo, pero quiero que se entienda así. Entonces, al momento de decidir tener un hijo con lo que eso significa, es muy probable que lo que está en juego es mucho para la mujer. Y con todas las de la ley, puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero renunciar a esto. Yo no quiero soltar estos espacios que he construido, porque hoy en mi desarrollo me es más importante lograr mis objetivos, viajar, salir, jugar, cantar, lo que sea. Me es más importante eso que la formación de un otro ser humano. Eso por un lado. Entonces, si tenemos esa situación, de otra parte, tenemos la baja tasa de natalidad, la baja tasa de fecundidad y la baja tasa de reemplazo en la sociedad, estamos en un problema complejo. Si a eso le ofrecemos a los niños y las niñas mundos en guerra, violencia estructurales, estructural, leí a alguien que hablaba de, creo que lo tengo acá, que me pareció interesantísimo. A ver si lo tengo acá, voy a ver si lo tengo a mano. No recuerdo el nombre de la persona, es una investigadora que habla sobre, dice ella, la tesis que vengo desarrollando es la de una infertilidad estructural. La infertilidad estructural, me parece un concepto extraordinario. Voy a buscar el nombre de la investigadora porque ella merece todo el crédito, creo que es de la Católica, ella merece todo el crédito por el concepto que tiene que ver con las condiciones sociales y culturales dadas para la maternidad. Es fundamentalmente eso. Las condiciones de vida, las condiciones por las cuales podemos traer niños al mundo. Yo quisiera recordar, sin recordar, que cuando nosotros hablamos de salud, no estamos hablando de ausencia de enfermedad, necesariamente. Estamos hablando de un conjunto de elementos que explican el bienestar en su mayor o menor grado en los seres humanos. La salud no se entiende solo como la ausencia o presencia de un síntoma. Es decir, si me duele la cabeza o no me duele la cabeza, voy o no voy al doctor, al médico. Y el médico o la médica no solamente deben mirar el síntoma doloroso del cuerpo, porque la salud está acompañada de una determinante social. El acceso, la pobreza, la desigualdad, cuán cerca estamos de los CESFAM, cuán cerca estamos del hospital, cuánto acceso tenemos a la salud, cuánto cerca estamos de la farmacia, cómo se pueden pagar las farmacias. Hay un factor social y hay un factor cultural que determina la salud. Por ejemplo, las creencias sobre la medicación, las creencias sobre la medicina alternativa, las creencias de las personas, los valores, su estructura. Hay una determinante psicológica. Es decir, los convencimientos y las visiones que tenemos respecto al bienestar y la enfermedad. Yo podría pensar que desde un modelo integral es posible mirar la salud desde el punto de vista cultural, social, psicológico, psicoemocional, emocional, político, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso explica o no explica los estados de las personas respecto a su bienestar. Entonces, esta infertilidad estructural tiene que ver con eso, pues, tiene que ver con las condiciones de vida que tienen las personas para hacerse cargo de un niño o una niña. Y eso es porque la sociedad es desigual. Nuestra sociedad estructuralmente está mal planteada. Estructuralmente hay algunos que son formados para el mundo del trabajo, para obedecer, diría yo, y es lamentable que así sea, y otros son formados para liderar, y eso es un error. Los sistemas educativos lo saben perfecto. Es lo que pasaba, por ejemplo,
con estos famosos liceos de excelencia. No sé si recordarán el sentido que tiene un liceo de excelencia. El sentido de un liceo de excelencia es que los mejores se junten con los mejores. Es ese. Y eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista del aprendizaje y desde el punto de vista pedagógico. Nada. No hay nada que tenga sentido cuando juntamos a los que tienen mayores habilidades cognitivas, mayores habilidades emocionales, con los que tienen la misma cantidad de habilidades cognitivas y emocionales. Eso es un error. No puede ser así. Efectivamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser heterogéneo. Yo tengo que poder juntar a los niños y niñas que tienen mayores habilidades con los cognitivas, por ejemplo, con los niños y niñas que no tienen ese desarrollo cognitivo, ese nivel, pero tienen otras habilidades. Todos tenemos habilidades. Entonces, hay algunos que son más hábiles, algunas que son más hábiles para la interacción social, porque lo tienen así desarrollado. Recuerden que hablamos de los ámbitos del desarrollo, y probablemente alguno tiene mayor desarrollado ese ámbito del desarrollo en desmedro, por ejemplo, de otro ámbito, que el compañerito o la compañerita la tendrá. Entonces, resulta absurdo pensar nuevamente de manera violenta en que el sistema educativo va a ser para aquellos que tienen la posibilidad de juntarse con los más buenos. Y después por eso compiten por puntajes PAES, y compiten por el NEM, y compiten en una competencia absurda y sin sentido, que no tiene ninguna importancia. Porque fíjense de lo que estoy hablando. Estamos hablando de salud, de bienestar, estamos hablando del bienestar de una sociedad, estamos hablando de cómo llevar adelante o cómo avanzar en una sociedad que sea mejor. Y cuando estamos compitiendo entre nosotros, no somos mejores. Lo único que, más atrás incluso, la competencia, el competir, pone el foco en el otro, como enemigo. No pone el foco en mí y en mi desarrollo, no pone el foco en mis posibilidades, no pone el foco en qué es aquello que tengo que hacer yo para seguir con mi vida. Entonces, competir por una nota, competir por un puntaje, competir por un cupo, es lo mismo que competir por el cupo en el CESFAM o en urgencia. Es lo mismo que competir por, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto cambie? ¿Cómo hacemos para dar vuelta a esta página en la que nos hemos ido metiendo? Yo tengo la impresión que hay algo ahí de la revuelta, hay algo de la pandemia que quedó irresoluto. Hay algo que ahí que no está funcionando bien. Hay algo que no hemos visto, hay algo que hemos pasado por alto, hay algo en nuestras familias, en mis relaciones con el otro, en los procesos educativos, hay algo en el país que no hemos logrado ver, y eso que no hemos logrado ver nos tiene donde estamos. Insisto, basta que veamos los medios de comunicación, basta que entremos en cualquier tipo de discusión con quien sea, existe una valoración impresentable, una valoración de aquellas personas que dicen lo que piensan sin importarles nada. Eso no puede tener ningún espacio en nuestra sociedad, ningún espacio. Si alguna persona dice lo que piensa sin preocuparse por el prójimo, está equivocado. Las personas tenemos que decir lo que pensamos siempre, pero siempre respetando a los otros. Así funciona el mundo y así funciona la sociedad. Si nosotros nos vamos por el mundo diciendo lo que decimos sin filtro, como les dicen, construimos un desastre. Hay un dicho que dice que preferimos pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Mucha gente sostiene que es mejor pedir perdón. Yo considero que eso es un error. Mejor pedir permiso siempre, porque cuando pido permiso estoy considerando al otro, estoy considerando a la otra persona. Cuando yo digo, te voy a decir esto, te guste o no, tengo que preguntarme si la persona quiere escuchar lo que tengo que decirle. Porque puedo decir, discúlpame, yo digo las cosas como las pienso, si te gusta bueno, y si no, no, el otro me dirá, no quiero escucharte. Y se da vuelta y se va. Distinto que yo diga, necesito decirte algunas cuestiones que me gustaría que escuchara, y, qué sé yo, escúchame y en lo posible no intervengas mientras te lo digo. Y en vez de decirte eres un tal por cual, digo eres un cual por tal, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que ajustamos nuestro discurso, ajustamos nuestras palabras y ajustamos nuestra emoción para que sea estrictamente fiel a lo que pienso y siento, pero también estrictamente respetuosa de los otros.
De eso se trata. Entonces, volviendo hacia atrás, tenemos un mundo que está en guerra, o una guerra que se está desatando ahora. Estamos hablando de guerras nucleares, estamos hablando de gente descontrolada que entiende que la solución a los problemas es matando. Al menos desde donde yo estoy, no tiene ninguna explicación. La violencia y la guerra no sirven para nada, no sirven, y no, de ahí yo no me voy a mover jamás en la vida. La única solución a nuestros conflictos es el diálogo, siempre. Y el diálogo siempre existe y siempre se puede, siempre. No hay, cuando el diálogo se acaba, no, es que el diálogo se acaba cuando estamos en posición. Cuando yo estoy en una posición, desde acá me paro y desde acá te digo, y el otro está en posición, no hay nada que hacer. Pero cuando estoy en diálogo, estoy en conversación, estoy en negociación. Y en la negociación, lo que tengo que hacer es, bueno, ceder y ganar. De eso se trata. Entonces tenemos un mundo que está complicado en guerra, tenemos un país nuestro que está en un estado de crispación, decía el presidente Lago años atrás. Estamos encrispados, estamos como con la mechita corta, ¿no? Y eso lo notamos en todo orden de cuestiones. Basta que salgamos a la calle, basta que veamos las noticias, que escuchemos a un político, que escuchemos a quien sea, basta que veamos, que leamos lo que hablamos de espectáculo, que veamos lo que la televisión nos muestra como el espacio en el que tenemos que desarrollarnos, y nos damos cuenta que estamos al borde de un colapso tremendo. Muchos nos sentiremos muy bien, muchos estaremos tranquilos, pero estamos en una sociedad que está al borde del ataque nervio. Entonces, eso lleva a que cada uno se meta en su propio metro cuadrado, a que no respetemos las leyes, no respetemos la autoridad, no queramos traer hijos al mundo, no nos preocupemos de nuestros proyectos, no nos interesemos del todo por estudiar para aprender. Pues el único sentido de estudiar es aprender, ni siquiera ser profesionales, es aprender. Y nos damos cuenta de los casos de violencia intrafamiliar, de la tasa de suicidio infantil en nuestro país, que es horrorosa. Si nos damos cuenta de las estadísticas de salud mental, del suicidio de personas mayores, veamos por donde veamos, hay indicadores que nos están diciendo que acá está pasando algo que no hemos logrado tomar en cuenta, que no hemos logrado frenar a tiempo. Hay algo que está ocurriendo en nuestro alrededor que no lo vemos. Y no lo vemos a veces porque no queremos y a veces porque no podemos. Y es ese algo el que nos tiene así. Es ese algo el que tiene al mundo en polos opuestos, el que tiene a la gente peleando y discutiendo. Desde donde yo creo, es una imposibilidad de mirar al prójimo. Es eso. Al prójimo lo podemos mirar, sin duda. Pero si lo miramos sin reconocerlo, no sirve de mucho. Cuando Humberto Maturana decía tiempo atrás, antes de morir, bueno, escribió en verdad mucho antes, ¿no? Pero decía que la clave de todo esto era el desarrollo o la emancipación de una sociedad matrística, de la posibilidad de instalar una sociedad matrística, y una sociedad matrística como oposición a una sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal, explicaba el doctor Maturana, es una sociedad como una sociedad entendida desde la coerción, la agresión, la violencia y el desprecio por el otro. No sé si desprecio, pero es la palabra, yo lo veo así. A diferencia de una sociedad contrapatriarcal o matriarcal, como decía el doctor Maturana, fundada en el respeto y la colaboración. Entonces, ¿cómo centramos una sociedad en el respeto y la colaboración? Maturana nos hablaba del amor, ¿no? Y el amor entendido como la capacidad de aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, y esa es la clave. Entonces, ¿cómo hacemos efectivamente para aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia? ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste aceptar al otro como un legítimo? Es complicadísimo, es muy difícil, pero se puede. Esto significa que yo acepto a los otros sin mediar ningún tipo de exigencia. Yo acepto sin pedir. Acepto sin ningún tipo de contraindicación. Porque cuando no acepto o cuando exijo, estoy invalidando la naturaleza del otro. Y eso me convierte en una imposibilidad de convivencia absoluta. Entonces, ¿será posible que nos relacionemos de otras maneras? ¿Será posible que digamos
que pues, cómo armamos una sociedad que sea más tolerante, más justa, menos desigual, cómo filtramos o cómo le damos cabida a quienes reflexionan y no a los que escandalizan, cómo no condenamos con más fuerza ciertas desigualdades, cómo no le damos un grito fuerte de protesta a una autoridad que no está haciendo su trabajo o lo está haciendo mal, cómo no me paro frente a un diputado que en la semana distrital está fuera del país, y cómo no me paro y digo, ¿qué se cree usted? ¿Cómo no me indigno con carabineros que estaba viendo un programa el otro día, carabineros que dejaban pasar gente por plata? Algo leí hoy día sobre traficantes en el norte de un carabinero. ¿Cómo no me indigno con eso? No basta así como también cómo no me indigno cuando asesinan a 3 carabineros. Claro que me tienen que indignar, me tienen que molestar, pero esa molestia tiene que ser canalizada donde corresponde, no con los míos, ni en mi casa, ni en mi familia. Es como eso. Hoy es un día especial, es el último, ¿qué es el último programa de junio de nosotros o no? ¿O queda uno más? Queda uno más, ya. Entonces, no hemos terminado junio todavía. Faltó nuestro compañero Dieguito, pero Diego está en sus temas, lo vamos a echar de menos. En noviembre yo viajo a España a hacer clases en el doctorado. Así que Diego se queda acá en la radio. Me dijo, no, nada de cuestión, yo te apaño en noviembre, así que tú salís adelante a jugar hoy día. Este programa es un programa en el que dialogamos y conversamos. Es un programa en el que discutimos los temas que nos debiesen importar. Y es un programa en el que discutimos desde la academia respecto del bienestar, respecto de la investigación y la ciencia. Es un programa en el que no podemos olvidarnos tampoco de la coyuntura histórica de nuestro país y de lo que nos está sucediendo. Siempre desde lo humano del conversar, desde el profundo mundo del vivir, como dice nuestra cuña de entrada. Este es un programa que lleva, me parece que vamos para el segundo o tercer año ya, no lo recuerdo, pero lo tenemos hace rato. Y mientras sigamos con la confianza del técnico, seguiremos adelante. No nos han invitado a la fiesta de los 10 años todavía, pero bueno, ya nos invitarán. Y bueno, este es un programa nacido de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, para toda la comunidad educativa y para todo quien nos quiera escuchar y quien nos quiera ver. Hoy día quiero despedirme con una canción que me parece la más atingente este minuto. Si bien es cierto, mensajes en la radio hablaban un poco de una sociedad perdida, una sociedad incierta, hay otra canción que habla del clamor profundo de una sociedad que pide que termine la guerra. La canción es del extraordinario León Gieco y se llama, ¿cómo se llama? Solo le pido a Dios. Espero que haya sido un buen programa. Nos veremos la próxima semana y para que reflexionemos con Solo le pido a Dios de León Gieco. Solo le
Dios. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.